bienvenidos. Bienvenidos a todos, a todas. La pregunta con la que empezamos siempre, ¿hay alguien que es la primera vez que viene? Bien, esto siempre, además siempre nos gusta ver manos nuevas, ¿vale? Al final, esto para vosotros también, ¿vale? Al final haremos alguna, sabiendo que además hay gente nueva, siempre luego a la hora del networking, ¿vale? Daremos un par de instrucciones para que la gente se sienta a gusto y además porque al final la idea de todo esto es que nos conozcamos y podamos compartir. Como hay gente nueva, brevemente nos presentamos nosotros primero. Sabéis que, bueno, esto es Madrid Jack y el grupo de usuarios de Groovy de Madrid, que desde hace ya como 3-4 años venimos haciendo las reuniones conjuntos, porque al final en Madrid Jack nosotros siempre decíamos que la J no era de Java, sino de la JVM. Entonces, al final, como siempre somos los mismos y normalmente al final los intereses son comunes, pues desde hace unos años empezamos a juntarnos y empezamos a dar las charlas juntos. Porque aquí al final de lo que se trata es de compartir lo que hacemos, de compartir lo que hacemos cada uno en nuestro trabajo, venir aquí, pues como Jorge hoy, que va a contarnos lo que ellos hacen y así que todos podamos aprender. Y luego, sobre todo en el networking, pues sigamos contándonos cosas. Tenéis ahí luego al final en el ciclo también lo pondremos, todas las formas de seguirnos, conectarnos y seguir tanto en Madrid Jazz como en Groovy User Group. Hoy, en el juego, vale, aquí debería aparecer el logo de Max Orange, ¿vale? Siempre esto probablemente no, además lo tenemos, lo grave es que lo tenemos. O sea que lo grave es que vale, entonces lo paso rápido y bueno. Esto con IA en edición se arregla. Exacto, o sea que, pero bueno, no dejamos de dar siempre damos las gracias al nuestro host, a nuestro anfitrión, en este caso a Max Orange, que hoy es quien nos habilita, nos recibe no en sus oficinas directas, sino en este centro que tiene. Y siempre nosotros estamos agradecidos a las empresas que nos abren, que colaboran con nosotros, que nos hospedan y que nos brindan el espacio, y además en este caso también luego nos proporcionará algo de comida y bebida para que podamos seguir la conversación después de la charla. El otro consejo que tenemos es el de hacer preguntas, ¿vale? El ponente no se va a mostrar las preguntas. Esto es un espacio seguro, es un espacio donde compartimos. Yo siempre, cuando animo a la gente a que la gente venga y se dé una charla, la comunidad, el grupo de usuarios, el JAG o el GUF, no es un sitio donde viene un experto a contarnos y está por encima del nivel de todos, ¿vale? En este caso Jorge sabe mucho de lo suyo, igual que Iván sabe mucho de lo suyo, igual que tú sabes mucho de lo tuyo. De lo que se trata aquí es que compartamos lo que hacemos cada uno, ¿vale? Entonces, hacer preguntas porque Jorge va a contar su experiencia. Puede ser que la pregunta que hagáis no corresponda con la experiencia que tiene, pero puede ser que la tenga otro, o puede ser que la tenga esa experiencia, ¿vale? Esto es un entorno, es un espacio seguro donde podéis hacer preguntas. No os quedéis con el rollo de la pregunta de no hago la pregunta porque qué vergüenza van a pensar que no sé. Estamos aquí para compartir y para aprender unos de otros, ¿vale? Entonces, hacer preguntas. Y ya, sin más, hoy empezamos súper puntuales, ¿vale? Para poder tener más tiempo luego, o para poder aprovechar el tiempo tanto para la charla como para el espacio de networking luego, y porque además hoy tenemos muchas cosas que anunciar al final, ¿vale? La charla de hoy es uno de esos casos, ¿vale? Donde es el proceso natural de los que vais viviendo. Hoy venís gente nueva, o venís gente que ya venís viviendo un tiempo, ¿vale? De lo que se trata es que en algún momento lo natural es empezar a venir porque uno quiere aprender o porque interesa una charla que da otro, ¿vale? Pero el caso de Jorge, además creo que lo publicabas en LinkedIn, que le hacía ilusión porque es ese proceso natural. Llega un momento donde uno va cogiendo la confianza y tenéis que daros cuenta que de lo que se trata es precisamente de eso, de compartir lo que cada uno estamos haciendo. Y tenemos muchas anécdotas donde lo que uno está haciendo en un determinado momento dice, bueno, eso no es para tanto, ¿vale? Y te puede parecer que no es para tanto a ti porque llevas un año haciéndolo, pero el que tienes al lado no lleva un año haciendo lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, esta es uno de esos casos donde nos hace mucha ilusión que Jorge esté aquí contándonos además algo que en lo que yo particularmente estoy muy interesado, ¿vale? Porque
con toda esa irrupción de la IA y de cómo utilizamos la IA, creo que está poniendo patas arriba todo el mundo que tenemos nosotros, concretamente el nuestro. Entonces es otro momento en el que es importante este espacio de compartir, donde no hay soluciones mágicas, donde no hay una solución mágica de la IA o una forma correcta de utilizar la IA. Es uno de esos casos donde vamos a aprender. Yo estoy muy interesado en cómo Jorge utiliza la IA, qué es lo que nos va a presentar hoy, igual que estoy muy interesado en conocer pues, cómo lo utilizamos todos, ¿vale? Entonces, creo que hoy además de por ser ese momento donde Jorge da un paso más, que os invito a que cualquiera lo podáis hacer y podéis contar con nuestra ayuda para eso, es un tema que creo que es especialmente relevante por lo que tiene que aportarnos Jorge, por ese espíritu de compartir, y estoy seguro además que va a ser una de esas sesiones que vamos a guardar mucho tiempo. Así que bueno, os dejo con Jorge, que nos irá contando. Le dejo un aplauso. David, muchísimas gracias por la introducción. A mí, como ya comenté en LinkedIn, también me hace muchísima ilusión por el paso natural. Yo llevo viniendo a este meetup al menos 10 años. Se han dado aquí charlas muy interesantes por las que yo he podido aprender. Y quería dar las gracias a la organización del Madrid Jazz y del Madrid Book por todo este espacio seguro que nos han brindado durante todos estos años. Y bueno, y sobre todo muchas gracias a vosotros por haber venido, porque al final habéis decidido invertir parte de tiempo de vuestra vida, de vuestra tarde, que podéis haber estado haciendo otra cosa, y habéis venido a verme, ¿no? A ver qué os tengo que contar. Entonces yo os doy las gracias por ello. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a darle aquí a presentar. A ver, perfecto. Vale. Bueno, aquí un poco de autobombo. Backend desde 2014. También me mola mucho el tema de Cloud Engineering, ¿vale? Creo fielmente en el tema de DevOps, de llevar el desarrollo hasta producción y de esta filosofía de que diferentes roles pueden compartir la información para poder hacer un proyecto de manera conjunta. Bueno, sobre todo mi trayectoria ha estado en diferentes startups, en diferentes etapas. Creo mucho en el tema de producto y de ingeniería de producto a la hora de llevar adelante no solo desplegamos código a producción, sino que estamos desarrollando características para mejorar el producto de las empresas en las que trabajamos. Ahora mismo pues estoy liderando un equipo de producto tecnológico en una startup. Me he subido un poquito al hype, entre comillas, de la IA, luego explicaré un poco esto en la charla. Una cosa que empecé a hacer es poner un post diario en LinkedIn, os lo recomiendo a todos, mejora mucho vuestras habilidades de comunicación. Ha sido una experiencia increíble y bueno, incluso en mis ratos libres hasta programo de vez en cuando, ¿no? Y hago algunos desarrollos, os dejo aquí las redes sociales por si me queréis seguir y tal. La verdad es que en X no es que publique mucho, lo tengo ahí un poco abandonado, pero bueno, os invito a seguirme. Vale, vamos a empezar. ¿Qué sentís cuando leéis la palabra IA? ¿Algún voluntario que quiera proponer un poco qué es lo que siente? ¿Sí? Miedo. Vale. Han dicho miedo por aquí. ¿Ayuda? Sí. Hype. Mucho hype, muchísimo hype. Aprendizaje. También. Yo la uso mucho para aprender. Sí. Mucho caos. Mucho caos. Inversión. Es una inversión. Optimización. Sí, ayuda mucho a optimizar. ¿Alguna cosa más que se os ocurra? Oportunidad. Es una muy buena, es una gran oportunidad. Si sabemos emplearla bien. Bueno, esto parece que estaba preparado, pero no. Lo que sienten muchos, aquí he puesto varios ejemplos, ¿no? de lo que siente, pero la realidad del mercado un poco, sobre todo yo creo que cuando empezaron a surgir estas herramientas fue miedo. Porque como ya ha explicado David, al final ha supuesto esto una tormenta perfecta. Nosotros veníamos de desarrollar, veníamos además de una época, luego lo detallaré un poco más, en la cual pues el sector había crecido mucho, había muchas vacantes y nos hemos encontrado en una época que de repente ha empezado a todo el tema de los layoffs. Tenéis páginas como Layoffs FYI, donde podéis seguir todos los despidos que había en tecnología. Y es algo que asusta mucho, ¿no? Porque parece como que se ha mezclado todo en una coctelera y no sabemos muy bien qué va a pasar con nuestro futuro. Hemos elegido una profesión de provecho, nos hemos equivocado, ¿no? Y entonces esto es una sensación que hay ahora mismo en el mercado de trabajo. Eso es una realidad, ¿no? Pero a mí
más que la sensación y el sentimiento, que es importante porque nos está indicando algo, lo que me gustaría también es verlo un poco con datos, ¿vale? Que es lo que he tratado de hacer. Vale. Aquí, rápidamente, esta parte, os voy a sacar una cronología desde 2020 hasta 2026, ¿no? Sabéis que en 2020 tuvimos una pandemia, fue el boom del trabajo en remoto, profesiones que nunca habían trabajado en remoto empezaron a trabajar en remoto. En nuestro sector es algo relativamente habitual tener teletrabajo, pero de repente había profesiones, no sé qué deciros, iba a decir conserje, no, igual conserje no, pero empezaba a haber profesiones que jamás habían trabajado en remoto y tuvieron que empezar a hacerlo. Y además sin técnicas para hacerlo bien. Porque nosotros tenemos técnicas de equipos de alto rendimiento, hay algunos de nosotros hemos trabajado durante muchos años en remoto, sabemos hacerlo bien, sabemos gestionar equipos que trabajan en remoto, sí, seguro que es el caso de muchos que estáis aquí, pero hubo profesionales que no tenían ni idea, ¿no?, de eso y tuvieron que aprenderlo por las manos, ¿no? Y bueno, lo que hicieron los gobiernos pues es tirar abajo la tasa de tipos de interés. Esto que parece muy aburrido tiene mucha relación con lo que pasa en nuestro sector. Porque básicamente esto es lo que va a regular la cantidad de dinero que va a entrar en Venture Capital a startups. Y aunque no trabajéis en una, al final el hecho de que haya más startups genera más vacantes. Porque casi todas las startups de tecnología necesitan posiciones de tecnología. ¿Qué pasó? Pues básicamente produjo un boom en las contrataciones. Empezaba a haber equipos donde había 10 ingenieros y honestamente, no sé si os pasa a vosotros, pero justificar esto incluso era complicado. Pero como se podía pagar porque entraba inversión, pues ya está, barra libre. Anchas Castilla. ¿Y qué sucede más o menos en 2023? Pues que de repente pues empiezan a subir los tipos, empieza a haber recortes, las empresas grandes empiezan a hacer ajustes y aparece que si la guerra de Ucrania, aparece la IA. Entonces la IA, el chivo expiatorio perfecto. Ya no necesitamos tantos ingenieros. Venga, vamos a quitar gente. Y claro, es que ahora mismo estamos en una tasa del 3,64. Es que del 0 al 5 que llevo a estar al 3,64, esto afecta mucho más a nuestro sector de lo que está afectando la IA. Entonces, ese miedo que sentís, esa coctelera perfecta de la que hablaba antes, esto tiene mucha más relación con el impacto que ha habido, ¿vale? Bueno, y eso, pues esto es lo que contaba antes, ¿no? Que cuando el dinero deja de ser gratis, pues de repente ya empezamos a mirar todo mucho más, ¿no? Pero bueno. Vale, ahora quiero hablar un poco de cuál ha sido la historia de la IA desde que apareció. Evidentemente el primer, bueno, no se ve el láser, o sea que bueno, simplemente lo señalo. La primera disrupción que todos conocimos fue ChatGPT, ¿vale? En 2022, de repente, aparece una pantalla donde tú le escribes y le pides un problema, como puede ser, dame un número primo, y lo que hace ese chat es devolverte un código que te calcula un número primo, y lo hace bien, y le pides otra cosa y te lo saca bien. Claro, pero todavía en esta época tenías que coger ese texto, copiarlo, pegarlo, un poco lo que hacíamos cuando estábamos aprendiendo con Stack Overflow, que no sabíamos muy bien qué narices estábamos haciendo, pero bueno, ahora lo generamos en un bot, que te lo generaba bien. Entonces, claro, que llevábamos ya casi 8 años utilizando Stack Overflow, decíamos, es que esto, bueno, vale, me aporta poco, pero es que yo voy a Google, pongo 4 keywords, me sale el resultado, estoy en Stack Overflow y lo traslado y ya está. Claro, pero es que la cosa no se quedó aquí. De repente empezaron a salir los primeros copilots. Tú abrías tu entorno de desarrollo, el primero fue GitHub Copilot, que salió entre 2023 y 2024, y te empezaba aquello a autocompletar código como si no hubiera un mañana. Empezabas a escribir en mitad del IDE fun primo y de repente te rellenaba una función que hacía eso, ya no tenías que ir a ChatGPT, copiar y pegar. Entonces, claro, esto empezaba a ser realmente útil, porque aunque mucho código que se generaba tenía SQL injecting para aburrir, ¿vale? Y eso es una cosa que había que seguir auditando, ya el código te salía. Si tú de repente decías, pues es que este código no me interesa, lo editabas, entonces te proponía otro código completamente distinto. Entonces te programaba haciendo ¿vale? Y te quedabas una noche. Claro, pero entonces llegamos a finales de 2025. Con el famoso, aquí he puesto varios, ¿vale? He puesto RAP, que no es un entorno de desarrollo, pero es una terminal que salió, de hecho, RAP es anterior, esto no está exactamente bien puesto, donde directamente te va sugiriendo comandos, tú escribes en una terminal el comando y te lo va autocompletando, ¿vale? Empiezan a salir los primeros agentes de IA, ¿vale? Como Cloud, que fue el que lo petó, básicamente, ¿vale? Así como aquí fue GitHub Copilot y aquí hablamos de ChatGPT, para finales de 2025 lo que empiezan a hacer es agentes de IA. ¿Qué es un agente de IA? Pues un agente de IA es algo tan tonto como, aprovechando las capacidades de generación de lenguaje de Large Language Model que aparecieron en 2022 y que se fueron perfeccionando a llegar a un nivel muy sofisticado, que empezaba a entender ambigüedades, empezaba a entender contextos cada vez más complejos,
se aprovecha ese contexto para decirle al LLM, oye, vas a generar comandos de bash, vas a generar comandos de terminal. Sets, expresiones regulares, ls, diferentes comandos. Se vio que eso funcionaba bien y a través de una interfaz se le empezaron a meter esos comandos. Entonces, de repente te encuentras que no solo el IDE es capaz de generar código dándole a tabulador, es que los comandos de bash son capaces de modificarte ficheros del proyecto, de pedirle algo y que te empiece a generar ficheros. Pero no solo eso, es capaz de generar comandos de Gradle o de cualquier otra tecnología, de Node o de lo que sea, que son capaces de ejecutar las pruebas, de lanzarte un servidor, de probar que el servidor está levantado haciéndote un push. O sea, estamos hablando de algo que es capaz de automatizar prácticamente todo el ciclo de desarrollo, ¿vale? Por eso esto es tan disruptivo. Cuando hablaba aquí de que coger el código de ChatGPT, copiarlo y pegarlo estaba muy bien para aprenderlo, si tú tenías, por ejemplo, una velocidad de mecanografía rápida, el récord mundial está en 212 palabras por minuto, yo desde luego no llego a eso ni de coña, ¿vale? Pero, claro, llegamos a 2025 y es que la velocidad de mecanografía no te sirve para nada, porque es que esto te está quemando tokens de salida y te está generando todo el código de todos los ficheros que tú necesitas. Y esto impresiona. Y esto acojona un poco. Hay que admitir que esto acojona un poco, porque es así. Bueno, entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando realmente? Porque nosotros estamos viéndolo desde el punto de vista de los ingenieros, ¿vale? Pero yo también quiero hablaros de lo que está pasando en la industria, porque no solo ingeniería importa. ¿Qué ocurre? Que para mucha gente de fuera de esta sala, programar es pura magia. Nosotros somos chamanes, hacemos conjuros y esas cosas, y entonces de repente algo que estaba roto se soluciona. Y a nadie le importa, y a nadie le importa cómo eso se ha resuelto. Lo importante es que se resuelve, y si falla es culpa de, vete a saber de quién. Pero desde luego no de quién lo ha decidido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la IA? Claro, si antes esto lo hacía un gurú y de repente lo solucionaba, es que ya con la IA estamos hablando de magia al cuadrado. Porque es como, me voy a Cloud, le pongo que me pique un Airbnb y el cabrón me pica un Airbnb, funciona perfecto y de repente empiezo a facturar y digo, pero es que no necesito a nadie aquí para hacer nada, si es que me lo hace todo, si es que joder, pues venga, vamos todos corriendo a ganar pasta, tío, si es que esto lo hace Cloud a saco. Porque es que básicamente es magia al cuadrado. Pero en realidad, yo vengo a explicar en esta charla que no es tan simple, que esto es solo lo que parece. Lo técnico sigue siendo muy relevante y voy a intentar demostrarlo. Bueno, esto ya son métricas que encuentro por ahí. Se las he pedido a un LLM para que nos vamos a engañar, pero bueno, le he pedido fuentes, ¿vale? Están en las notas de la charla. ¿Cuál es la expectativa que tiene el mercado con respecto a estas herramientas? Pues hay empresas que están hablando directamente, y si nosotros miramos los layoffs que ha habido en tecnología, nos damos cuenta que la gente espera que vamos a hacer un X2 o un X3, incluso un X5 he llegado a ver por ahí. Es decir, tenemos un equipo de 10 ingenieros, echamos a la calle a 8 y nos quedamos con 2. Y esos 2 ya, pues ya con eso para más. Pero ahora me gustaría hablar de métricas reales de mejora en lo que son los desarrollos. La primera que me parece muy relevante es esta primera de proyectos de open source que tienen experiencia en sus propios desarrollos. Lo que se ha visto cuando se empiezan a introducir a herramientas generativas es que avanzan más lento. ¿Por qué sucede esto? Concretamente un 19. Principalmente por la complejidad cognitiva que llevan los desarrollos de open source. Voy a poner un ejemplo que todos estamos pensando, que es el kernel de Linux, que tanto le gustaba. Pero no, es un proyecto muy relevante, porque de hecho en Linux hasta se han hecho guidelines de cómo se tiene que trabajar con agentes y tal. Pero lo que se ve es que al final ingenieros que llevan muchos años trabajando en el kernel, al utilizar estas herramientas van más lentos, porque el código que generan los agentes no es tan bueno como el que pueden generar ellos mismos, porque al final los cambios que se hacen en Linux son pequeños, son muy concretos, tienen muchísimas variables de contexto, y lo que se está viendo es que se avanza más lento, ¿no? Por ejemplo, el tema de uso de herramientas de IA mejora la comprensión en un 17%. Es decir, tú puedes llegar a entender mejor cómo funcionan las librerías que usamos en un 17%.
Y esto está muy bien, ojo. Para una startup pequeña esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿vale? Y en general, la métrica es que más o menos estamos optimizando los procesos de desarrollo en un 19%. 19, no un X5, ¿vale? Y esto es muy relevante. Estamos hablando de que si tenemos un equipo de 5 ingenieros, igual nos podemos cargar a uno. Y cuidado, porque no es tan así. Porque al final cada ingeniero tiene expertise en ciertas cosas. No funciona así, pero si cogemos los números en global, lo que nos damos cuenta es que echamos a uno, no a de 10 nos quedamos con 2. Entonces, claro, cuando pasan estos fenómenos tenemos que mirar muchos números y cómo está funcionando, ¿no? Entonces, la conclusión es eso, que no sirve decir ya está, sino que hay que entender muy bien el contexto, el nivel y el tipo de tarea. Básicamente, ni hype ni hate. Tenemos que entender que esto supone una mejora global, ¿vale? A los procesos de ingeniería, como fueron los frameworks, como fueron los primeros entornos de desarrollo, como fueron las interfaces gráficas, la web. No sé, o sea, si hablo de mi padre, él trabajaba con tarjetas perforadas. Básicamente, cuando tú hacías una tarjeta perforada, si te equivocabas en una perforación, tenías que volver a hacer la tarjeta perforada entera y como solo la podías ejecutar en un mainframe en una universidad, perdías otro día de trabajo. Claro, compararlo con cómo se trabajaba en 2021, no os hablo ya hoy. Entonces, tenemos que entender que estas herramientas son útiles, por eso no tenemos que odiarlas, pero tampoco nos flipemos. Las métricas son las que son, no las que nos gustaría que fueran. Entonces, ni hype ni hate. Bueno, y ahora vengo a hablaros de un término bastante polémico, ¿vale? Que ha generado mucha polémica, que es el AI Engineer, ¿vale? Y honestamente yo creo que está muy cogido con pinzas, pero es que nosotros no decidimos muchas veces los nombres de las cosas, los decide un poco la industria en general. ¿Y por qué planteo esto? Porque al final, estas herramientas, como disrupción tecnológica que han supuesto, tenemos que entender dónde encajan dentro de nuestros procesos y cómo pivotar los roles que tenemos en nuestras organizaciones. Porque como comentaba antes, si al final picar código ya no vamos a poder hacerlo a la misma velocidad que lo están haciendo los agentes, es bueno que entendamos cómo tenemos que gestionarlo ahora, ¿no? Y entonces al final lo que no cambia es que tú sigas teniendo un problema, tiene un contexto asociado, usas herramientas para solucionarlo que puedes seguir siendo tú mismo desarrollándolo. O sea, no es incompatible. Con el criterio que tú tienes, tu criterio profesional, que es aquí muy relevante. Porque tú le puedes pedir a ChatGPT que te diga qué medicina tomar, pero un médico te lo va a decir mejor que ChatGPT. ¿Por qué? Porque tiene experiencia y sabe qué preguntarte para entender exactamente lo que te pasa. Entonces, si tú vas a un LLM y le dices exactamente lo que te pasa como un médico, te va a decir que te tienes que tomar. Pero probablemente no hagas eso, porque no tienes ni idea de medicina y entonces es mejor que vayas al médico. Pues esto es algo parecido. El criterio es muy importante. Y finalmente, pues, entregamos. Vale, entonces, explicado esto, hay una cosa que no se está hablando. Ahora sí, porque últimamente Cloud Code nos está empezando a capar, está diciendo que Open Cloud, herramientas de terceros y tal, bueno, pero cuando dice la diapo todavía no había pasado, ¿vale? Entonces, es muy importante entender los costes que tienen estas herramientas, porque a mí no me vale de nada decirle a toda mi organización, oye, usa todos los tokens que quieras, que es bueno y tal, si al final está saliendo más caro que si contrataras desarrolladores. No tiene ningún sentido. Entonces, una de las cosas que quiero explicar en esta charla es el tema de los costes. Vale, muy rápido, ¿vale? 4 tipos. Los de input, que básicamente es el contexto que tú le metes al LLM. El output, que es lo que te genera, los ficheros. Los de razonamiento, ¿vale? Porque hay veces que por mucho que tú ingestes con ficheros que tienes, con input que estás generando, al final tiene que razonar el modelo, ¿vale? Son estos modelos de thinking. Y este, que para mí es el más importante y el más delicado y donde más tenemos que poner el ojo, que es el loop. ¿Qué es esto del loop? Si tú has hecho un código limpio, ¿vale? Que dice, no, es que ahora no hace falta código limpio, no hace falta arquitecturas hexagonales, no hace falta nada. Todo lo contrario, ahora es mucho más importante, porque antes nos daba dolor de cabeza un código malo, pero ahora cuesta dinero, ¿vale? Ahora cuesta dinero, antes también, pero ahora cuesta dinero. Es decir, si el bicho empieza a enganchar cosas y no encuentra el problema porque los ficheros están hechos un desastre, lo que va a ocurrir es que este loop no haga una pasada, haga 2, 3, 4, 5, 6 hasta que lo resuelva. Y si lo resuelve en 200 pasadas, eso te lo factura el modelo, ¿vale? Entonces,
lo que vengo a intentar explicar es por qué es tan importante que sigamos haciendo buenas prácticas que todos tenemos en la cabeza. ¿Vale? Otra de las cosas que me gustaría explicar, y con esto ya vamos a pasar a la demo, es por qué he escogido Juni para esta charla y por qué no voy a hablar de Cloud Code. Bueno, al final Cloud Code está en boca de todo el mundo, yo creo que todos lo hemos probado alguna vez, pero al final, más allá del hype, me gustaría entender las ventajas que tiene. El equipo Cloud Code no es exactamente lo mismo que Juni, aunque Juni está sacando ahora, y el equipo de Juni me consta que está haciendo un trabajo excepcional, está sacando también una herramienta terminal, ¿vale? Como es el caso de Cloud Code o otros, pero bueno, yo vengo a enseñaros la versión que se integra en el IDE, que es nuestro entorno de confianza. Entonces, al final, lo que tiene Cloud Code es que es una herramienta de terminal. Te modifica los ficheros, pero tú no tienes un entorno. Puedes decirle que te muestre los cambios, pues puedes hacer un montón de cosas, pero no tienes un entorno de desarrollo. Esa es la ventaja que tiene Juni, ¿vale? Que al final estamos usando nuestro IntelliJ, que hemos usado, creo que prácticamente todos los que estamos aquí, y a la vez tienes a alguien que te va modificando las cosas, y una cosa muy importante de la que nos está hablando, integración con las herramientas del propio IDE. Porque los LLM son probabilísticos, no son determinísticos. ¿Esto qué significa? Que alucinan. Pero si tú en IntelliJ le pides que te modifique el nombre de una variable, y esa variable en el código tiene 200.000, bueno, 200.000 no lo sé, igual revienta la memoria, ¿no? Pero si tiene 2.000 referencias, te va a modificar las 2.000 referencias de manera determinística. Mientras que un LLM, aunque sea capaz de modificar más referencias que un ser humano, probablemente alucine. Y empiece a perder, por el tema de la ventana de contexto, empieza a perder el contexto y no sea capaz de hacer ese refactor que le estamos pidiendo. Mientras que Juni, al integrarse con las herramientas del IDE, sí es capaz de hacerlo de manera determinista. Y eso es muy interesante. Bueno, pues... Vale, empezamos con la demo práctica. Lo que he intentado hacer con esta demo, ¿vale? No es hacer un greenfield, es decir, una tabla rasa. Porque hay un montón de demos que ya hacen esto, ¿no? De bytecodeo, un Airbnb, empieza a facturar. Yo lo que he intentado es coger un proyecto que sea realista, ¿vale? Los que hemos estado en proyectos sabemos que hay deuda técnica, es normal. Las organizaciones no siempre han podido hacer esa inversión en reducir la deuda técnica y hemos tenido que endeudarnos y tener ahora esa deuda técnica. Entonces, es la simulación que he tratado de hacer, ¿no? Cómo configurar un proyecto que ya está antiguo para que trabaje con un nuevo modelo que trabaje bien con los agentes de IA. Y luego explicando las cláusulas de guarda, ¿no? Que ahora explicaré un poco todo el contexto de guarda para la gente, etc. De ahí lo de la parte realística. Y bueno, una de las grandes ventajas que tiene Juni es que nos ofrece la posibilidad de trabajar con diferentes modelos. Esto para mí es muy potente, ¿no? Porque ahora está muy en boga lo del vendor locking. Ahora viene Cloud Code, Anthropic y te ofrece un año de usar Cloud Code y te hacen no sé qué descuento. Ya, pero igual es que mañana Cloud Code no es la herramienta que se usa. Porque ahí tenéis, por ejemplo, el caso de Codex, que ha sido desbancada. Y ahora con todas las limitaciones que está metiendo Cloud Code, ¿sabemos que va a ser la herramienta que funcione? ¿O prefiero montar mi proyecto para que funcione con cualquier proveedor? Yo creo que esto es algo importante, ¿eh? Porque no está claro quién va a ganar esta carrera, ¿no? Entonces, si de repente Cloud Code se cae, que de hecho ya ha pasado, de hecho tenía que haber puesto la diaposta famosa de caída se me acaba de ocurrir ahora, pero bueno, nos quedamos sin poder trabajar. Por eso es tan importante tener un sistema que permita varios proveedores de agente. Y la gran ventaja que tiene Juni es que lo permite, y de hecho me gustaría comparar el rendimiento de dos. Bueno, pues yo creo que ya hemos... ¿Puedo? Sí, vale. Pues venga, vamos a pasar a la demo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Vale. Bueno, yo tengo aquí un proyectito, ¿vale? Vale, estoy en el Presentation Mode, voy a intentar que es Command 1. Vale. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que he montado aquí, ¿vale? Bueno, esto es IntelliJ, ¿vale? Lo que pasa es que lo tengo en modo presentación. Esta es la parte del agente de IA. Ahora os enseñaré varias conversaciones. Y esto es la parte de ficheros. Bueno, se ve un poco Cristo, ¿no? Pero os enseño la estructura y luego cierro la parte de la estructura. Vale, esta es la versión del monolito, ¿vale? De hecho, es muy gracioso como lo piqué. Ahora os lo enseño. Vale, lo estoy viendo aquí. Esto es el típico SOA así tirado. Yo no le dije a la gente cómo tenía que picar esto. Yo le dije, oye, mira, soy un banco, tengo cuentas, hago transferencias, digo, tengo usuarios, esto con Opus, para que dice, Opus, no sé qué, ahora os cuento lo que me hizo Opus. Entonces, yo no le dije nada, yo le dije, mira, yo tengo un banco y los usuarios tienen cuentas y pueden hacer transferencias, ¿vale? Y me montó esta paquetería, ¿vale? La parte de controladores, la parte de modelo, repository, bien, está bien, o sea,
Bueno, como esto era el Madrid Jack o el Madrid Book, pues yo, como me gusta llevar la contraria, lo he hecho en Kotlin, ¿vale? Pero bueno. Pero como ha dicho antes muy bien David, como esto es la J de JVM, todo esto es JVM, ¿vale? Y lo montó muy bien, todo esto lo montó la gente, ¿vale? Bueno, la parte del SMD no, ahora os lo enseño eso. Pero bueno, ahora mismo estamos en la parte del cómic que tiene lo que sería más el legacy, ¿no? Pues para empezar me lo picó sin capa de seguridad. Yo le dije, a ver, tío, méteme autenticación. Y entonces tuve que, de hecho, mira, os lo enseño por aquí para que veáis un poco el desarrollo de los cómics. ¿Vale? Yo construí, bueno, esto no, ¿vale? Yo construí aquí lo que es la plataforma, ¿vale? Ves co-author by uni, luego os explico un poco esto de aquí, que es muy relevante y lo vamos a ver cada vez más. Y básicamente luego le tuve que meter un código para que, aquí está, ¿vale? Oye, que por favor, méteme seguridad, que se autentique. Bueno, está un basic auth, bueno, en fin, una chapuza, pero bueno, yo qué sé, da igual, es para una demo normal, ¿no? Por supuesto sin test, habréis visto que no hay ni un solo test, porque no... Bueno, ahí es verdad que dije yo que lo hiciera sin test, ¿no? Pero bueno, ¿quién no ha tocado un proyecto legacy de un banco que manda un montón de dinero que no tiene ni un solo test? A mí me ha pasado. O sea que tampoco pasa nada, estamos aquí a tope, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, muy rápido, pues simplemente tenemos aquí un control para las cuentas, te puedes crear una cuenta, puedes recibir tu cuenta, tiene aquí esto de principal que tiene Spring para decir quién es el owner, tal, bueno, como podéis ver, líneas de no sé cuántos caracteres, en fin, bueno, está bien, o sea, funcionar esto funciona, ¿vale? Pero bueno, se puede mejorar, ¿no? Aquí me ha metido una excepción handler que ni siquiera lo había leído hasta ahora, vale, bueno, todo bien, ¿no? En las cuentas, los modelos... Por supuesto, todo aplicado, ni un solo DTO, ¿vale? Yo os puedo enseñar el prompt porque lo tengo aquí. Vale, aquí no, perdón, esto es chat, aquí lo cerro, aquí. Uy, no, ya lo hemos liado. Aquí, no, perdón. Salgo del presentation mode, lo siento. Exit presentation mode. Vale, lo abro y ya no lo vuelvo a cerrar, ¿vale? Enter presentation mode. Se ve bien así, sí. ¿Lo veis bien? Se ve mejor. Mucho mejor. Vale, pues lo dejamos así. Perfecto. Yo creo que es la primera demo en la que sales del Presentation Mode y se ve mejor, pero bueno, vale. Vale, pues mira, aquí tengo las conversaciones que he tenido aquí con mi amiga Juni. Y vale, pues aquí está la conversación donde le pido básicamente que me haga esto, ¿no? Entonces, hola, buenas tardes, lo primero hay que ser amable, ¿no? Esas cosas, ¿no? Voy a dar una charla en un Meetup contando tus capacidades. Para ello necesito que crees de cero usando una arquitectura monolítica, lo más legacy, bueno, es verdad que le dije lo más legacy, con Gradle, Spring Boot, Kotlin, por supuesto, que usando la base de datos de Mongo pueda gestionar cuentas bancarias y saldos, bla, 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 bla. Todo esto lo subiré a GitHub, por supuesto, de hecho está subido, lo que voy a hacer público. Y todo lo que comentes y codifiques es en inglés, porque como le hablas en español y esto, todos los LLMs te lo empiezan a hacer en español, lógico, lo estás hablando en español, no sé, pero bueno, tampoco había que ser tan legacy, ¿no? O sea, no llegamos a ese nivel. Vale, Dockerfile, que esto ya son cosas más técnicas, ¿no? Alguien que dice, oye, montame un Airbnb que facture 150 millones, make no mistakes, no te va a poner aquí que le incluyas un Dockerfile, ¿vale? Esto sí que un README explicando cómo generarlo. Y bueno, que me pongas YAML porque, bueno, sé que YAML aquí hay haters, pero bueno, yo qué sé, por fastidiar, ¿no? O sea, yo qué sé, lo puse así. Vale, entonces se creó un fichero, aquí vais viendo cómo va creando las cosas, vale, el fichero, bueno, te ejecuta aquí esto, luego lo vemos rápidamente, vale, para que veáis también cómo funciona la herramienta, el main, el account, el transfer, bueno, aquí los modelos se creó, te lo va explicando muy bien, la verdad es que está bien, esto para los ingenieros es una herramienta extremadamente útil. Esto lo hacen todos, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que Juni, pero Juni en este caso lo está haciendo bastante bien, ¿no? Mete aquí todo, las properties, ¿vale? Con la configuración del Mongo en local, el Dockerfile para que lo puedas arrancar. Por ejemplo, le puse que hiciera downgrade del tema del root, ¿vale? Que esto es fundamental en los procesos que ejecutamos en Docker. Eso ya veis, ya son cosas, como podéis ver, yo ya le estoy diciendo cosas, incluso sin darme cuenta, intentando haciendo algo legacy, sin darme cuenta ya le meto requerimientos que una persona que no es técnica no le enteréis. Con mucho, aspiraría a preguntarle a un LLM, oye, si tú fueras un técnico, ¿qué le pedirías? Pero esto de conocimiento, esta experiencia la tenéis vosotros, no una persona que no haya tocado este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, luego te lo genera, bla, 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 bla. Bueno, tampoco me quiero enrollar con esta parte. Bueno, hace las pruebas. Bueno, directamente, esto es la leche. Decide instalarme máquinas virtuales, o sea, versiones de la máquina virtual de Java y tal. Yo no he dicho nada, pero bueno, ahí me la juego un poco. Y nada, pues básicamente te crea el proyecto, te lo explica.
te hace el commit también, ¿vale? Porque este commit yo no lo he escrito, lo ha escrito la bicha esta, y está, de hecho ha hecho un push a la rama main, de mala práctica, ¿vale? Porque si trabajamos con tal, entonces hace un commit con conventional commits, bla 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 bla. Y luego le tuve que decir, oye, que no me has metido seguridad, a ver dónde está esa parte. Vale, eso, bueno, no le dije que era tonto, ¿no? Le dije que, oye, que la seguridad, ¿qué? Porque, claro, el usuario tiene que ver solo sus cuentas, no sé qué, si no menudo banco, ¿no? Y tal, y me modificó los ficheros, me metió Screen Security, que no estaba metido, creó el usuario, la parte de registro de usuarios, no sé qué, el repo... Bueno, todo esto, pues, con modelos que te valen tanto para la base de datos como para la web, que todos sabemos que eso está muy bien, ¿no? Pero bueno, vale, tal, no sé qué... Muy bien, vale, pues nada de las controller, estándar, luego le tuve que indicar que, bueno, vale, tampoco me quiero enrollar con esto, porque creo que se entiende la idea, y luego le pedí que la parte de Swagger que me la hiciera pública, porque luego me la hizo privada, y digo, joder, entonces ¿para qué quiero un Swagger? Bueno, en fin, da igual. Aquí está, ¿no? Esta es lo último que se hizo, ¿vale? Y en los commits me lo hizo él. Yo en este proyecto creo que no he llegado a tocar código, pero podría hacerlo si quisiera, ¿vale? O sea, no hay ningún problema. Otra ventaja que tiene este tipo de herramientas híbridas es que tú puedes coger el entorno de desarrollo y seguir trabajando como siempre. Porque habrá cosas que te salgan mucho más baratas hacer tú mismo que pedírselo a la gente, ¿no? Entonces, bueno. Vale, entonces, ¿cuál es la propuesta que yo quería enseñaros en esta demo, ¿vale? Porque esto que os estoy enseñando es la parte de más legacy, ¿no? Pero, claro, normalmente cuando empezamos a trabajar en proyectos, lo que buscamos no es tanto seguir teniendo ese legacy ahí y comérnoslo, como ir poco a poco adaptando el legacy a algo que nos permita trabajar más cómodos y mejor, sobre todo cuando el proyecto crece y el proyecto pues va viendo más gente que entra, ¿no? Entonces, voy a hacer checkout a la última, ¿vale? Y voy a contaros un poco lo que hice. Ahora os enseño un poco cómo se lo fui pidiendo a la gente. Sí está, vale. Bien, pues nada, básicamente, bueno, os voy a enseñar un poco el tema de guidelines, ¿vale? Estas guidelines son muy necesarias porque si tú no las defines, cada vez que haces un cambio tienes que explicarle con qué metodología quieres trabajar. Mientras que si tú le vas definiendo unas guidelines, ¿vale? Que hay un estándar, que es agents.md, que por cierto Juni ha adoptado, ¿vale? Porque esto es reciente, porque al principio tenían el tema de Juni Guidelines, que siguen soportándolo, aunque lo tienen de frente y van a ir a parte de AgentsMD. Es un estándar que propuso OpenAI, ¿vale? Y luego otros modelos han intentado hacer como intentos de vendor locking usando su propio sistema, ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, el de Claude, que básicamente le digo a Claude, si entra en este proyecto, oye, que está todo en AgentsMD. Hay mucha gente que lo soluciona poniendo un enlace simbólico. Y no digo que esté mal, el problema es que hay algunos, bueno, tengo aquí el de GitHub Copilot, por decir alguno, que están en un subdirectorio. Si yo hiciera un enlace simbólico al AgentsMD, se me van al garete toda la jerarquía de MDs que le haya metido, que esto es algo que tampoco se está contando. Entonces, desventaja de hacerlo así, que estás metiendo esto en la ventana de contexto, pero al final, ¿qué va a hacer el agente si satura la ventana de contexto? Compactar esto y borrarlo, porque no le vale para nada, básicamente. O sea, es un coste irrisorio y tienes la ventaja de que puedes mantener eso. Entonces, bueno, muy rápidamente, básicamente lo que estás haciendo en estas guidelines es explicarle qué es el proyecto, cómo funciona y cómo tiene que trabajar. Todo este contexto a la gente le es útil. ¿Cuánto de útil? Pues depende de lo que lo optimices, ¿no? Esto al final no deja de ser una demo, pero bueno, aquí ya le estás explicando ciertas dependencias y tal, entonces no tiene que ir él a buscarlas al gradle.build o no tiene que ir a buscarlas a diferentes ficheros porque más o menos se lo estás diciendo tú. Salvo que vea algo extraño, que entonces lo que va a hacer es tratar de contrastar que lo que tú le has puesto aquí es correcto, ¿no? Pero en principio... Vale, y esto es muy importante. El código contiene dos áreas claramente separadas. La parte legacy y la parte que ya son dominios. Aquí te explica la arquitectura que tiene legacy. Esto yo no lo he explicado. Yo le he explicado cómo quería montar las guidelines y él mismo ha ido mirando lo que hay y lo ha ido poniendo aquí. ¿Vale? Esto es muy interesante, pero la decisión de mantener en paralelo las dos arquitecturas ha sido mía, no de la gente. Y esto es relevante, ¿no? Ahora veremos por qué. Entonces, para el código legacy es como, vale, sigue los patrones legacy que hay,
no te pongas aquí a reinventar la rueda y mantén los cambios, bueno, con el estilo actual, ¿vale? Etcétera, ¿no? Pero para lo nuevo, ¿vale? Trabaja con arquitectura hexagonal. Y esto para los LLMs es súper importante, ¿vale? Porque los problemas que suelen tener las arquitecturas hexagonales es que eran muy verbosas. El DDD, ¿no? Es como, no, es que tengo que picar un montón de capas. Digo, sí, pero es que esto te lo pica nada. O sea, te pica el DTO, te pica la entidad base de datos, te pica el modelo de dominio independiente y completamente desacoplado. Y la ventaja que te da es que le estás dando al LLM el contexto únicamente de la parte en la que quieres trabajar. Si yo le pido una feature de algo concreto, solo me va a trabajar en esa parte. Entonces, es una arquitectura que encaja muy bien con este tipo de desarrollos. Evidentemente, cuando el proyecto tiene cierto tamaño, ¿vale? Tampoco quiero yo reinventar nada, pero puede ser relevante. Entonces, aquí ya, por ejemplo, le puedes... vale, no me pega el enlace, pero no pasa nada, lo tengo aquí. Ya aquí le puedes explicar más detalladamente cosas, por ejemplo, de la arquitectura, de cómo funciona la parte legacy, todo el tema de cómo va a trabajar la hexagonal. Por ejemplo, en este caso, pues el modelo que yo le propongo es que trabaje con API desacoplada de infraestructura, donde van a ir los controles que van a llamar a los casos de uso o a los repositorios si son muy simples, los de dominio. Luego hay repositorios en la parte de infraestructura. Entonces, todo el dominio, que luego se lo digo, oye, el dominio no puede ver nada que esté en el resto de capas, la aplicación se lo puede llamar al dominio y la infraestructura, pues básicamente tiene las dependencias de todo lo que vienen a ser bases de datos o lo que haya ahí, ¿no? Pero que esta parte se queda limpia, con lo que facilita pues toda la parte de testing y tal, ¿no? Bueno, tampoco quiero explicaros lo que es una hexagonal, ¿no? Pero lo estáis viendo. Esto, si queréis verlo luego más tarde en el código fuente, lo vais a poder ver, ¿no? Pero bueno, aquí le estoy metiendo restricciones de lo que no puede hacer, que es lo que os acabo de explicar. Bueno, esto es un poco repetitivo, pero bueno, porque lo estoy poniendo arriba y lo estoy poniendo aquí. Pero bueno, esto se puede ir optimizando. Y básicamente le estoy diciendo dónde tiene que meterlo, etcétera, ¿vale? Y bueno, dónde van a estar definidos los dominios y todo eso, ¿no? Pero bueno, aquí le voy metiendo más reglas, ¿no? Le estoy explicando cómo tiene que codificar, por ejemplo. Le estoy diciendo... perdón. Le estoy diciendo que siempre que puedas usar name parameters, porque en general, pues, bueno, todo es discutible, son reglas que puede configurar un equipo, ¿no? Pero para este caso yo creo que hace más legible el código. De nuevo, volvemos al tema del inglés. No más de 120 caracteres, por favor. Bueno, de hecho aquí se lo está pasando por el forro, porque estoy viendo. Para uso de IDs, utiliza UIDs, ¿vale? Porque, bueno, puede tener ciertas ventajas. Estas son decisiones técnicas que no digo que estén bien o que estén mal. Lo que digo es que están en un documento de Markdown y eso ya se agradece un montón, independientemente de que lo use una gente o lo use un ser humano, ¿vale? Y bueno, pues cómo tiene que trabajar con los put methods, o sea, con los HTTP methods, por ejemplo, que los puts sean idempotentes, los parts para, bueno, esto lo conocéis, tampoco me quiero enrollar con esto, ¿no? Vale, cómo tiene que usar la autenticación, donde tiene, aquí le explico lo del tema de los domain repositories, el código style, cómo tiene que seguir y cómo tiene que hacer los commits. Muy importante, los tipos, los scopes, el scope le estoy explicando qué afecta, tal, ¿vale? Y aquí pone ejemplos, esto es muy importante, ¿vale? Hay ciertos repos de código abierto que han decidido que no pongas el trail porque, bueno, mejor que nadie sepa que estamos usando IA, pero bueno, hay que ser transparentes. Pero esto es muy importante, os he hablado antes de que esta solución tiene que soportar diferentes proveedores. Por tanto, lo que le estoy diciendo aquí es que incluyas el coauthor, pero que incluyas el agente, no uno cualquiera. Y aquí pones varios ejemplos, ¿no? De cuál es el que estás usando. Bueno, aquí usa Gitflow, ¿vale? De nuevo, decisiones que tomas, ¿vale? Pero también es bueno que esto se quede en Markdown. Esto te lo escribe él, o sea, esto de documentarme la pereza, pues ya se acabó la excusa, ¿no? Aquí lo tienes. Vale, ¿qué más? Bueno, tampoco quiero enrollarme con el ejemplo, me gustaría hacer alguna demo práctica antes para no alargarme más, que ya me alargo un poquito. Y bueno, vale, aquí es como lo he construido, sin más, ¿vale? Todo lo que, perdón, aquí lo que hemos explicado, vale, entonces, lo que voy a proponeros, ¿vale? Es que vosotros mismos me digáis algo que queréis cambiar en este código. Alguna idea que se os ocurra, loca, aunque no tenga nada que ver. Por ejemplo, aquí lo que he metido es un gestor de tareas, que no os lo había enseñado, ¿vale? Que no tiene nada que ver, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, si nos metemos en use case,
tenemos el tema de archivar una tarea, completar una tarea, no tiene mucho que ver con un banco, pero es otro dominio, ¿no? Completamente diferente. Ah, y una cosa importante que nos he enseñado, ¿vale? También le he explicado cómo tiene que picar los tests, ¿vale? Porque obviamente hay que tener test. Entonces, bueno, aquí estoy usando mocks y tal, vale, aquí given when day, que es una estructura que suele funcionar muy bien. Todo esto lo aplica en el LLM y además para aplicar test está muy bien, se utiliza muy bien, ¿no? Y esto pues si le das a ejecutar funciona, etc. Vale, ¿se os ocurre alguna idea que podamos implementar en este monstruo que estamos creando aquí? ¿Cómo hace la serialización de los archivos? Pues Jackson, ¿me puedes enseñar eso? Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, bueno, tienes la parte, bueno, funciona igual. Pues sinceramente no sé ni cómo lo hace, pero bueno, lo está haciendo, lo podemos ver, no hay ningún problema, está configurado, pero está usando de las últimas versiones de Spring Boot, entonces tú tienes aquí el request DTO y esto digamos que funciona por convención, ¿no? Entonces aquí le pones el DTO, entonces es un request body, se lo estás pasando y básicamente luego lo vas mapeando cada capa. Aquí te lo está mapeando a la capa de aplicación, luego ejecuta el caso de uso y no tiene más. Aquí lo creas, pero sí, yo no sé si es Jackson, sinceramente. Es Spring Boot 3 has dicho, ¿no? No sé qué versión, te lo digo ahora mismo. El Chrome me parece que es puesto Spring Boot 3. Pues sí, seguramente. Yo será Jackson 2. Claro, me estaba pensando que mirar a Jackson 3 y lo que se viene ahora. Ajá, Sería una tarea, me parece, adecuada para el agente, ¿no? me parece correcto. Venga, vamos allá. Vale, pues sí se ve bien. Hola, Yuri. Estoy en la demo que te hablaba antes y quiero que me migres a ¿qué tecnología? Spring Boot 4. A Spring Boot 4 el proyecto. A ver, ahí está. Spring Boot. Da igual. Da igual, se lo come bien. A ver qué hace. A ver. También creo, vamos a dejarla ejecutando, ¿no? O sea, esta tarea en realidad genera cierta ambigüedad, porque al final es una tarea bastante compleja, ¿vale? Y no sabemos qué va a hacer, pero bueno, vamos a probar a ver cómo lo hace. Pero bueno, está encontrando las referencias, está viéndolo y... Vale, mientras va ejecutando la gente me gustaría explicar varias cosas sobre cómo funciona el Unit, ¿vale? Perdona, una cosilla, Sí. tengo la duda. La arquitectura MD que has definido, Sí. tú hayas definido toda la arquitectura del proyecto. O sea, eso no has cogido otra IA que le has dicho, analízalo. Yo, por ejemplo, estoy tratando con esto, Sí. el OpenCode, ¿vale? Que es otro de código abierto de Sí. esas cosas. Sí, Y en lo que hace, cuando le doy el init, me crea la gens.md y me hace eso, me analiza todo el proyecto. Ajá. Y me genera una cosa tipo eso, pero claro, no le estoy especificando tan concretamente la arquitectura y todo eso. Y lo de los test, por ejemplo, que contabas, no sé si estaba en el mismo Está en otro MD, fichero. Tool Está no, porque ya habrá hecho cosas, no sé qué ha hecho, pero bueno, mientras va haciendo, da un poco igual lo que está haciendo. Lo vamos, o sea, te lo enseño, ¿vale? Yo lo que hago es guardarlo en docs y aquí tienes la parte de testing. Y aquí Vale. está definido, de momento, aquí está definido testing unitario, pero podría generar en tu end, de hecho, me lo tienes aquí. Todo esto yo no lo he redactado, ¿vale? Como decías tú, yo le he explicado lo que quiero en mi proyecto. Y luego lo he revisado, ¿vale? Porque esto es crucial, porque esto luego la gente se lo va a tragar. Estos son input tokens. De hecho, lo estoy enseñándoos una cosa que es relevante también, que es el tema del coste de tokens, ¿vale? O sea, al final, esto baja token, ¿no? Entonces esta barrita de aquí va a ir bajando. ¿Vale? Una vez que te comes los tokens del mes, pues tienes los top-up, que de hecho nos los vamos a comer ya, ¿no? Pero bueno, eso es que, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero... O sea, contestando a tu pregunta, básicamente yo no he picado los MDs, los he revisado y además me parece muy importante que se revisen. Sino que yo lo he explicado en... Pero tú le preguntas al chat, le dices, Sí. créame por ejemplo, testing MD con esa regla. Sí. Lo crea, ¿no? Vale. Eso es. Vale, bueno, pues el tío, ni corto ni perezoso, pues me ha entendido que era identificado como Spring Boot 4, por eso digo que da igual. El tema de la voz en Apple, a ver, esto queda muy bien para una demo, no lo hagáis en casa, ¿vale? O sea, escribir, que no pasa nada, ¿no? Pero la demo queda muy bien. Pero esto lo he probado muchas veces, aunque te coja ahí mierda lo hace bien, o sea... esto es porque es la voz del dictado de Apple, que no funciona tan bien como están funcionando ahora tecnologías más sofisticadas con respecto a esto. Pero no te lo has actualizado.
Pues seguramente no. Hay 3, 4, 5. Qué desastre esto. ¿Ves? Pero porque hemos sido bastante... Pero tienes toda la razón. Mira, joder, es que... Lo que te he dicho... De todas formas, ojo, cuidado. Ojo, cuidado, porque habría que ver qué modelo estamos usando. ¿Vale? Eso es muy importante. Vale, Juni, aquí está. Vale, esto lo están cambiando, ¿vale? Pero... Esto es importante, ¿vale? De hecho, estamos usando Gemini, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Dependiendo del modelo que uséis, gasta más o menos. Esto, la verdad, es que el equipo de Unity lo explica muy bien. Esto lo están cambiando, ¿vale? En las últimas versiones ya no está aquí, pero bueno. Estamos usando Flash, que es un modelo muy sencillo, para tareas muy sencillas. Y hemos pedido algo bastante complejo. Entonces, lo ha entendido, pero no ha sabido hacerlo. Probablemente para esto deberíamos usar un Opus, porque hay muchas decisiones que tomar, ¿vale? O Codex, o alguno que sea todo. Entonces, si sois fan de Elon Musk y hay alguno aquí, pues... Grok, ¿vale? Pero bueno, este es Fast Racing, ya no te valdría para esto, ¿no? Pero tendrías que usar un modelo más top. Si queréis podemos repetir la prueba para que lo veáis. ¿Son modelos de pago o hay alguno gratuito de...? Aquí todo se paga. Esto es Pero está bien, joder, trabaja bien. Yo llevo años usándolo, o sea que tampoco... Pero no, estos son los tokens, ¿vale? Para que os hagáis una idea, si compráis la suscripción mensual, ahora mismo están a 12 con IVA, ¿vale? Y cada vez que pilláis créditos de 10 en 10, os cuesta ser el precio que os he dicho. Pero si pilláis la Pro, creo que cuesta 30 y pico, si no me equivoco, pero te dan 35, o sea que es un poquito en descuento. Entonces esto va gastando. Ya habéis visto, o sea, es una pena que no hayáis visto lo que ha gastado, ¿vale? Pero bueno, vais a ver ahora que con Opus pues va a gastar mucho más. O sea, ya está, venga, pues vamos a... Para que no haya problemas, ahora voy a escribirlo, ¿vale? Pero lo que te he dicho es que actualices a Spring Boot 4 todo el proyecto. Revisa todas las referencias y todo lo que tengas que cambiar. Yo honestamente esto lo voy a hacer así ahora porque estamos en una demo, pero yo lo haría poco a poco, ¿vale? Porque ahora le estás dando como anchas Castilla para, ¿sabes? Y en realidad es bueno que vaya poco a poco, porque lo más probable es que se meta en un loop, empieza a modificar cosas y es normal. Bueno, ahora lo vais a ver. No sé si habéis preguntado algo más, que igual me he despistado un poco mientras va haciendo esto. Modelos locales, ¿sabe trabajar Unity? Buena pregunta. Yo he visto que tiene cosas aquí, ¿vale? Porque tienes los ACP registries estos, pero creo, no sé decirte, creo que en esta versión que tengo aquí no, pero me parece que algo tiene montado. Pero ahora mismo no sé contestarte. Eso es cuestión de verlo porque el equipo está actualizando cosas de manera continua. Y sería interesante. Sé que el AI Assistant sí que lo permite con el tema este que habéis visto aquí de los ACPs, pero no es exactamente Unity. Yo creo que ahí sí que puedes, si le das ahí, Sí, te sale la lista, creo que ahí sale Orama. Creo. sí, vamos a verlo. No, Ah, no. qué pena. Pregúntale a Juni. Me gusta cómo piensas. No sé si ponerlo en paralelo, porque está aquí haciendo... Si te metes ahora un prompt, seguramente te lo reconocerá como que quieres modificar algo del programa anterior, porque está trabajando sobre él. Claro. Bueno, no sé si dos chats en paralelo, la verdad es que no lo he probado. Si queréis lo probamos. De perdido hasta el río. Vale, una cosa importante, ¿vale? Os cuento un poco de la interfaz. Me estoy quedando sin tiempo, ¿vale? Voy a terminar ya con esto. Pero básicamente tenéis aquí la selección de la gente que queréis usar, o sea, también se integra con la gente de Cloud, ¿vale? El auto. A ver, auto. Yo... Que Juni decida. Yo siempre que le he puesto auto me he hecho cambios, ¿vale? O sea, yo os recomiendo que si queréis preguntarle, Vale, la pregunta era si Juni permite trabajar con modelos locales. Vale, otra cosa importante, el modo break, ¿vale? No me está pidiendo confirmación de comandos, o sea, yo le estoy dejando esto ejecutar, igual me está robando todos los archivos de... Vale, me está diciendo que cambie, esto no me ha pasado nunca, sí ya está, tío. Tranquilo. Pues nada, no, pero en principio esto debería hacerse solo, ¿eh? O sea que... No, pero te está informando, ¿no? Vale. Switching. Vale, gracias, tío. Sí, justo. No, Juni no permite trabajar con modelos locales, lo tengo. Sí, a ver, esto es muy práctico. Para estas cosas recomiendo que uséis una herramienta de chat si tenéis alguna suscripción, porque os saldrá más económico, porque esto gasta créditos. De hecho, es lo que habéis visto, se han agotado los 0 y te ha gastado casi medio de los de top up. O sea que
Claro, pasa que en los últimos meses los modelos pequeños la verdad están cada vez mejor. Sí, es cierto. 0.7B, son modelos de 600 megas, 800 megas. Sí. El panorama, la verdad que fueron muy bien, sobre todo los chinos. Sí. Sí. Si me preguntas a mí, yo no lo sé el futuro, pero a mí el hecho de, igual porque soy de backend y microservicios y todo esto, ¿no? Pero yo más que un LLM muy grande, yo lo que estoy viendo es muchos SLM trabajando conjuntamente en arquitecturas cada vez más complejas que permitan sofisticar un poco, pues, ¿por qué la parte de pruebas tiene que tener el contexto de la parte de desarrollo? Es absurdo, no tiene sentido. O la parte de despliegue, ¿para qué? Eso es sobre saturar la ventana de contexto. Entonces tiene varios modelos y cada uno trabaja. El tema de los multiagentes, que eso es verdad que por lo menos esta versión de Unity todavía no va tan adelantada como Cloud, pero bueno, para el día a día a mí esto me resulta bastante más cómodo. Vale, está ejecutando los test porque ha hecho las migraciones, no sé ni lo que ha modificado, lo podemos ir viendo aquí, pero bueno, la verdad es que estamos mal de tiempo, ¿eh? O sea, tampoco quiero enrollarme. No os he contado lo de la subida, os lo cuento rápido, ¿vale? Lo de la subida a GitHub, ¿vale? Yo tengo aquí un MD, ¿vale? Que yo puedo hacer un workflow que es AutoGitHub PR, ¿vale? Que básicamente te va a generar una PR y te la va a subir. Tengo una de prueba, ¿vale? Lo iba a hacer aquí, pero no me va a dar tiempo, pero os enseño una que tengo en GitHub para que veáis cómo queda. Y básicamente le digo cómo tiene que hacer la PR, le digo que me tiene que preguntar a quién se la asigna, ¿vale? Tengo el chat por aquí, os enseño el chat y os enseño cómo queda la PR, ¿vale? Porque tampoco me quiero comer el tiempo que ya no tengo, ¿no? Pero aquí es integración de... Bueno, aquí hice una feature de integrar el proyecto con Extreme, no sé qué. He hecho un push exitoso, ¿vale? Pero aquí en un momento dado me pregunta a quién se la quiero poner, ¿vale? Que es lo que le estoy diciendo ahora. Pues aquí está. Ya he creado la rama, tal. Tienes una... aquí, bueno, no sé. Bueno, no. Ah, vale, solo explica cómo lo haréis. Que esta no es, disculpad. Workflow de agente... Vale, aquí está. He creado la PR en GitHub porque es un comando de... Si tenéis configurada en la terminal el comando de GitHub, directamente se integra bien, ¿no? Entonces, yo lo que os recomiendo siempre es que le pidáis que la descripción de la PR os la ponga en un Markdown, porque si no, se hace un chocho. O sea, eso no, os lo digo también por experiencia, ¿no? Y básicamente lo que está lanzando, lo que os comentaba la generación de comandos, os genera un comando de lanzar la PR y todo eso. Y en un momento dado, como pone aquí en este workflow, que luego lo podéis revisar en la parte ya de GitHub, te pregunta, ¿no? No sé dónde está, pero te lo pregunta, de oye, ¿a quién se lo asigna, no? Aquí está. Vale, no, es que aquí, bueno. Claro. Como podéis ver, esto también es cuestión de hacer muchas pruebas. Os voy a enseñar muy rápido cómo quedó la PR. Vale, esta PR la generó el agente. Bueno, add auto GitHub PR agent workflow, ¿no? Entonces, vale, aquí, como podéis ver, bueno, yo le dije también que la pusiera así como bonita, con emojis y tal, ¿no? Pero bueno, te añade la gente, te explica lo que hace, bueno, esto que no hacemos nunca, ¿no? De explicar qué hace la PR, ¿no? Te da un contexto que es bastante útil para la persona que lo tiene que revisar, ¿no? Entonces, te dice que no ha introducido test, el trabajo que ha hecho, todo esto, la plantilla la ha sugerido él, ¿eh? Yo le he dicho que me la pusiera bien en inglés, eso es todo lo que yo le he explicado. Y la verdad es que lo ha hecho bien, dice, esta PR se ha creado por Uni siguiendo las definiciones y tal, la verdad es que está bastante bien. Y creo que tenía más o solo tengo una, sí, tengo aquí otra que cerré. Pero porque esta yo creo que... esta me la hice en español porque me conocía. Y bueno, pues hasta aquí porque ya me he pasado del tiempo, así que os pido disculpas y nada. Vale, no sé si... Bueno, ahora sabes tú... Está buenísimo. Pero pregunta, no, si tiene alguna pregunta, podemos... Sí. ¿Una pregunta? Sí. Comentabas antes los tokens, Uni y demás. Al estar integrado en IntelliJ, ¿gasta menos, por ejemplo, los refactos, ese tipo de cosas? Porque... Ya, es una buena pregunta, lo que hablábamos de las integraciones y tal. Tendría que conocer un poco más cómo funciona, pero bueno, especulando un poco, si tú tienes MCPs que te implementan esas llamadas a líder, esta es una buena pregunta para el equipo de Uni, ¿no? Pero seguramente si no tienes que estar haciendo esos output tokens, sino que llamas a las herramientas de refactor, seguramente ahorres costes. Porque los output tokens son más caros que los de input, por ejemplo. Entonces, seguramente la respuesta es que sí, pero no te lo puedo decir más seguro. Tenemos simplemente una pregunta así como Sí. existencial, ¿no?
El tema de que haga pull request los agentes, no sé yo hasta qué punto. Que yo justo el otro día en el trabajo, una consultora, pues no sé por qué, por los comandos o lo que sea, pues había lanzado un pull request un agente. Y era como, no sé, yo creo que de alguna manera el humano, o como le quieras llamar, siempre tiene que controlar esa parte, ¿no? O sea. Ese es un tema muy interesante el que hables, porque una de las cosas que son muy importantes de una buena PR es que sean concisas y cortas y vayan al grano de lo que van a modificar. ¿Quién no ha recibido una PR de su equipo de más de 1000 líneas de código? No. Muchos de los que estamos aquí. Vale. Entonces, las reglas con los agentes son los mismos. Que yo ahora tengo una herramienta que es capaz de generar mucho más código, no me está garantizando que mi productividad sea mayor. Porque de hecho el código no es un activo, es un pasivo, ¿vale? O sea, el código que yo tengo aquí, ahora me lo tengo que comer con patatas, ¿vale? Yo esto ahora lo tengo que mantener. Si genero mucho más código que no está respaldando al negocio que estamos sosteniendo, lo que estamos haciendo es endeudándonos, ¿no? Entonces, estas herramientas están bien para generar código, pero en la misma proporción que ya estábamos generando antes. ¿Por qué digo esto? Para mí, el problema de que un agente genere PRs no es que genere PRs un agente, es que te genera PRs de 1000 líneas, porque estás haciendo una mala práctica que se estaba haciendo. Los cambios tienen que seguir siendo atómicos, como dicen las buenas prácticas. Y entonces a la gente pues le va a tocar hacer más PRs, por mucho que sea capaz de generar muchísimo código. En la potencia sin control no sirve. No, lo que quería comentar al respecto, no es un problema que haya hecho una PR, pero que de revisar es un gran problema. Y revisarla en forma de PR, revisarla en mi ordenador antes de la PR, es un poco lo mismo, es un pitch. Sí, yo iba en el sentido de subirlo de forma automática, ¿no? Que esto era lo que parecía en el caso concreto. Bueno, este es mal ejemplo porque aquí he metido varias, ¿vale? Pero en realidad si miráis luego mi código veis que hay varias, luego lo ordenaré un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, esta PR para mí es enorme. Esto debería rechazarse, ¿vale? O sea, no, lo digo de verdad, esto no puede ser, o sea, esto lo tendrías que dividir en varias PRs para que la carga cognitiva, ya sea de un agente o de un humano que revise esto, sea acorde a lo que estás desarrollando, ¿vale? Porque si no, ¿quién se va a leer esto? Vale, looks good to me, ya está, para arriba. Pues no hacemos las PRs para eso, ¿no? Entonces, aquí hay varias ramas, lo que pasa es que, bueno, con la demo, para no complicarme y tal, y pues, pero realmente esto deberéis ir mergeando esta feature, la mergeas, luego mergeas esta otra y la separas, la complejidad cognitiva, ¿vale? No me ha dado tiempo a hacerlo, pero bueno, era un poco la idea, pero vamos, simplemente que es igual que operábamos hasta ahora. Por mucho que generemos más rápido las cosas, insisto, la potencia sin control no sirve de nada. Ya está, es así sencillo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo soy de Trail, trabajo con Juni. Solo quería contestar la pregunta sobre Llama, modelos. Se puede poner dentro de Juni, pero se puede poner dentro de asistente de IA. Se puede poner a cualquiera. Sí, esto que hemos enseñado aquí antes. Esto de aquí, ¿no? Bueno, igual la versión es un poco más antigua. Porque este producto está evolucionando un montón, de verdad. O sea, yo tampoco quería venir con la última versión para no liarla, pero está evolucionando un montón. Un comentario sobre lo que has dicho de las pull requests de Twitter. Yo creo que no es tanto el problema que las suba por la experiencia nuestra. En nuestro caso, determinadas pull requests, dependiendo del workflow que tengamos, las sube directamente el agente. En determinados casos lo hemos permitido. Que tiene eso, en nuestro caso, por ejemplo, y es algo que tienes que tener en cuenta, es si tú empiezas a tener un montón de agentes que están subiendo las pull requests, tienen workflows de app que disparan cosas, o las pull requests, por ejemplo, en nuestro caso, la ejecución del CI, es muy importante cómo subes controlar cómo subes esa pull request. En nuestro caso, por ejemplo, una de las cosas que hemos limitado o hemos acordado es hay una skill para los agentes donde la pull request siempre tiene que subir en modo track. De tal forma que puedes hacer que suba automáticamente esa pull request, porque además te beneficias precisamente de la explicación que te rellene el agente y que es muy útil cuando yo estoy al otro lado y me toca revisar, ¿vale? Pero sin embargo no tienes bajo control un poco todo lo que disparas en el pipeline del CI y no tumbar las máquinas cuando están a disparar juegos, porque tienes que juntar la batería de todas unitarias de saber bien cuántas pull requests entrarán.
comentarios muy rápido. Un comentario muy rápido, muy relevante lo que has dicho. Y luego otra cosa que tenemos que decidir los ingenieros, ¿vale? Es el contexto que tiene el proyecto, ¿vale? No es lo mismo una startup donde la velocidad tiene que ser más rápida porque hay un time to market mucho más definido que tú tengas un compliance que cumplir. Entonces, ahí la decisión que tú tomes con los agentes va a cambiar mucho. Por ejemplo, el contexto que habla David con el contexto que pueda tener yo en mi startup es que no tiene nada que ver. Entonces, estas cosas son muy importantes. Y esto ya termino. Vamos a cerrar ya, que ya van a venir las fichas, vamos a cerrar y tenemos el sorteo y demás, y luego ya si queréis seguís hablando. Muchas gracias. Venga, muy rápido que no me enrolléis. Que si le dejamos a David no grabamos. Bueno, ya tenemos la siguiente charla en 2 semanas. Por eso ponía Celonis, ¿vale? Porque estuve preparándolo y tal y se me coló ahí el Celonis. Vamos a hablar de Project Panama. Gonzalo nos va a hablar de cómo llamar código RAS de la JVM. Mañana publicamos el Meetup y ya os podéis apuntar y nos vemos a los que vengáis en 2 semanas en Celonis. Comic, Codemotion, lunes y martes. No sé si todavía quedan entradas a la venta. Creo que todavía están a la venta, así que si alguno vais, lo tenemos por allí la semana que viene. Comic, igual, están entradas a la venta. Tenemos 2 entradas hoy para sortear de Comic, así que si queréis alguno ir y todavía no tiene entrada, pues ahora me levantéis la mano y ya sabéis cómo va algunos y os pueden tocar. Y Yemat, el año pasado, con el 30 aniversario, organizamos algo distinto, que no fue un Meetup, que fue un Open Space. Y este año, básicamente, hemos vuelto a repetir otra vez un Open Space. No sé si sabéis lo que es el formato Open Space, no es como esto, que es una charla, ¿no? Que Jorge nos cuenta algo y demás. Es un formato en el que todos proponen temas y habla. Es un formato muy de comunidad y muy de debatir mucho. Si queréis ahora, cuando estemos ahí con las pizzas, lo hablamos con más detalle. Ya tenéis ahí la web, jmar.madridyuk.es. Lo celebramos un sábado 23, que justo además coincide con el 31 aniversario de Java. Y básicamente lo hacemos un sábado porque necesitamos más tiempo que 2 horas que tenemos en un Meetup. 25 euros la entrada, incluye comida, incluye IVA. Y básicamente todo el dinero de la entrada es para pagar la comida. Nosotros no ganamos dinero y no queremos ganar dinero, ¿vale? No vamos a ganar dinero con esto. Entradas de Diversity a mitad de precio, así que si alguien quiere o se considera en el grupo Diversity, compra esa entrada y aquí no pedimos credenciales. Pero no implica que coman la mitad. No, claro, como igual. Simplemente es para ayudar a que podáis venir al Meetup. Las entradas ya están a la venta. Bueno, los sponsors, Sirviendo Código, Net Digital, hacemos el evento en las oficinas de Sirviendo Código. Si alguno habéis ido a alguno de sus Meetups, están justo en Paseo de la Habana, al lado de Nuevos Ministerios, muy en el centro de Madrid, muy comunicado. Incremental Step, nosotros Madridyuk no somos entidad legal, no tenemos forma de coger dinero, entonces facturamos a través de la empresa de Jorge Aguilera, que hoy no ha venido, y básicamente él nos deja pues coger el dinero de las entradas a través de su empresa, él se las apaña con Hacienda y nosotros seguimos aquí sin problemas. Y Masorans, que este año también es sponsor y nos ayuda a que el evento salga mejor. Y nada, el Open Collective, como os he dicho, no tenemos entidad legal, no podemos coger dinero, pero el Meetup tiene gastos, ¿no? Tenemos la cuenta de Meetup, tenemos el StreamYard, tenemos las pegatinas, las tartas, pues ahí podéis donar a los Open Collective si queréis y podéis ver en qué nos gastamos la pasta, porque es todo público. Y con esto terminamos. Ahora vamos a hacer sorteo. Recordad lo que dijo David también al principio, ahora cuando hagamos aquí, nos pongamos aquí a hablar y demás, no cerréis el círculo, ¿no? Dejad esta técnica del Palman, dejad el corrillo abierto para que alguien que esté por ahí pues se pueda meter en el corrillo y participar en la conversación. Y con esto terminamos. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por la charla. Nosotros. Y nos vemos en la siguiente. Gracias.